1985 y 2015. ¿Qué ocurrió en ese periodo como resultado del cambio en la política comercial en México? Bueno, pues lo que observamos fue un rápido crecimiento del comercio internacional, especialmente en productos manufacturados, y vivimos una expansión del valor real durante ese tiempo del PIB. Se duplicó, no es una tasa como para llamar a casa, 2.3% de promedio anual, es una tasa baja para los promedios históricos de la economía mexicana, pero hubo cambios estructurales importantes. Las exportaciones totales se multiplicaron por 8 y las manufactureras por 31. Estamos hablando de valores en términos reales. Las exportaciones manufactureras crecieron 5.2 veces más rápido que el Producto Interno Bruto de la economía nacional. Los coeficientes de apertura, importaciones y exportaciones con respecto al PIB, pasaron del 22.8 en el 85 al 69 en el 15, y el coeficiente de importaciones PIB y exportaciones PIB también crecieron significativamente hasta ser superiores a 1/3 del Producto Interno Bruto. Con una fuerte dinámica de las exportaciones no petroleras, especialmente de las manufactureras. En 1985, con un volumen de exportación mucho más reducido, las exportaciones no petroleras representaban un 31.8% del total, y de ese total el 72% correspondía a las manufactureras. Es decir, estamos hablando de que alrededor del 20% de las exportaciones totales eran de productos manufactureros. En el 2015, 93% de las exportaciones son no petroleras y 95% manufactureras. Échenle cuentas, estamos hablando de arriba del 80% de exportaciones de productos manufactureros como participación de las exportaciones totales, de un volumen que creció a las tasas que ya señalé con anterioridad. Pero esas exportaciones están altamente concentradas. 3 capítulos del sistema armonizado de clasificación concentran el 60% de las exportaciones totales. Los automóviles y sus partes, maquinaria y equipo eléctrico, implementos mecánicos, boilers y sus partes concentran el 60% de las exportaciones. Y si bajamos a nivel de fracciones arancelarias, 11 fracciones de 599, es decir, el 1.8% de las fracciones arancelarias, participan con poco más de la mitad de las exportaciones totales. Y es un listado de productos que ahí está indicado, el que concentra esas exportaciones. Bueno, a la luz de estas transformaciones que observamos, pues lo que podemos visualizar es que la expectativa de que se iban a dar cambios importantes con la liberalización de la protección comercial en México, y que esos cambios importantes iban a tener repercusiones en el ámbito sectorial y en el ámbito espacial, pues fue una expectativa validada por la realidad al paso del tiempo. Y la otra disyuntiva que se tenía en la época era cómo poder generar un grupo de investigación con masa crítica, que pudiéramos tener una presencia en la actividad académica nacional con recursos muy limitados propios de una institución de provincia. No podíamos darnos el lujo de pensar en una gran diversidad de temas, como pueden darse el lujo de hacerlo instituciones como el Colegio de México, como el propio Colegio de la Frontera Norte, la Universidad Nacional, que tienen una dimensión tan grande que les permite tener una gran diversidad temática y alcanzar masa crítica en esas condiciones. Entonces, la estrategia fue una especialización muy clara, profunda, que nos permitiera, con pocos académicos,
tener una masa crítica que nos diera presencia en el ámbito académico nacional, en nuestra área de especialidad. Y entonces nos fuimos al tercer nivel del sistema de clasificación del YEL. En el primer nivel, pues es la especialización a la que ha llegado la ciencia económica es tan vasta que casi cubre todo el diccionario, ¿verdad? Va de la A a la Z, aunque se brinca algunas letras, ¿no? La T y la S, pero casi todo el diccionario está cubierto por las áreas de especialización a que ha dado lugar la investigación en economía. Nosotros optamos por trabajar en ese campo de especialización, en la R con R cigarro, ¿verdad? De economía regional urbana, del transporte y de bienes raíces. Y en el segundo escalón era todavía un campo demasiado vasto, la economía regional urbana, la economía del transporte era un campo demasiado vasto para lograr ese propósito. Todavía decidimos bajar otro escalón, que fue incorporarnos a economía regional. Y llegamos pues entonces al tercer escalón del nivel de especialización del YEL, que es el área de especialización de nuestra maestría y doctorado, y es lo que nos ha permitido tener un programa con suficientes recursos académicos y con presencia en el medio académico nacional. Y dentro de esa área de especialización todavía dimos un cierre adicional, o sea, no nos interesa, no tenemos la posibilidad de destacar en el desarrollo teórico de ese campo de especialización. Queremos trabajar con una orientación hacia la aplicación. Y entonces, dentro de ese campo de especialización, ¿dónde se ubican los modelos multisectoriales, los modelos regionales multisectoriales? Pues están en la R13 y en la R15. Son los temas de equilibrio general, análisis de bienestar económico y de las economías regionales, y modelos econométricos y de insumo-producto y otros modelos. Y si hablamos de orientación a la aplicación, pues hay un texto que me parece interesante, que fue coordinado por Walter Isaac y otros autores, apareció en el año 1999 y se dedica a la presentación de los métodos de análisis regional e interregional. Y este es el listado de las principales herramientas analíticas que tienen los especialistas en economía regional para la realización de su trabajo. Y hay tres que tienen relación con los modelos regionales multisectoriales: el análisis regional de insumo-producto, el análisis de contabilidad social y matrices de contabilidad social, y el equilibrio interregional aplicado. Y lo que quiero comentarles ahora es que yo creo que existen en este momento condiciones de una excelente oportunidad de incursionar en esta área de especialización de los estudios regionales. Y voy a tratar de sostener un poco mi caso. ¿Cuál era el contexto de arranque? Bueno, al término de mi responsabilidad como rector de la universidad, no hice lo que normalmente hacen los rectores, que desarrollan una actividad política, una carrera política, al término de sus funciones, al menos en las instituciones de provincia. No estoy hablando de la Universidad Nacional o de universidades como la Metropolitana, pero sí en las universidades estatales. Y entonces era muy raro, pues de hecho ni había muchos rectores egresados de la universidad. En los últimos años soy el único que egresó de las aulas de la institución y el único economista. Hubo al inicio algunos abogados, pero después lo que hemos tenido son egresados de instituciones privadas.
Y salvo un servidor, todos los otros rectores que me han antecedido en el cargo en la universidad ya no están aquí. Están como líderes del Congreso, están como secretarios de Finanzas, secretarios de Educación, bla, 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 bla. Yo estoy en la actividad académica y me gusta desarrollar esa actividad, creo que es una actividad importante. Entonces, cuando yo terminé mi responsabilidad como rector en 1997, una vez que estaba funcionando la maestría, que teníamos la infraestructura para trabajar, nos dedicamos a hacer las bibliotecas, esta unidad de seminarios, el centro, el edificio del centro, y teníamos entonces ya las condiciones de infraestructura. Una vez que terminé esa responsabilidad, dije, bueno, ¿dónde quiero pegar mi chicle en la actividad como investigador? Y entonces me llamó mucho la atención, y ya lo había trabajado desde antes en mi trabajo como profesor en la Antonio Narro, el modelo de insumo-producto. ¿Cuál era la situación en México en 1997? Rosy, ¿quién te habla? A cobrarte. Qué gusto verte, Rosy de Lourdes, ¿verdad? Esa es otra de las grandes ventajas de este evento, que tenemos la oportunidad de ver a muchos de nuestros egresados, algunos de ellos con carreras académicas ya consolidadas, y realmente es un motivo de gran satisfacción, porque finalmente la parte más significativa, en mi opinión, del trabajo como profesor es haber tenido la oportunidad de tocar de alguna manera las vidas de otras personas, y espero que sea para bien. Bueno, ¿cuáles eran las condiciones para trabajar con modelos regionales de insumo-producto en 1997? A mí me motivó mucho entrar a este tema porque me encontré, bueno, ahorita voy a hablar un poco más de ese trabajo. Yo hice una revisión de literatura, del estado del arte en el tiempo. Había dos artículos que me parecieron interesantes en ese aspecto, el de Round y otro artículo de Harry Richardson. Ahorita voy a presentar ahí la diapositiva. Pero una gran limitante para trabajar con los modelos regionales por métodos indirectos era que en México no se habían producido matrices de insumo-producto por el método tradicional desde 1980. La última matriz que existía era una matriz actualizada por el método RAS, por INEGI, del año de 1985, y luego aparecieron algunas matrices actualizadas también por el método RAS, por una consultora privada, en donde participó Adrián Tencate. Y ellos hicieron matrices regionales para el año del 90, del 93, del 96. Yo recuerdo haber hecho un viaje a la Ciudad de México en unas oficinas del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI, ahí cerca de Viaducto e Insurgentes, para ir a preguntarle directamente a la gente de INEGI ¿cuándo pensaban volver a publicar matrices nacionales de insumo-producto? Y entonces me quedó viendo el responsable, porque hice mi cita desde acá con tiempo y fui y platiqué con él. Se me quedó viendo con unos ojos así medio exorbitados. Y ¿para qué las quiere? Y digo, oiga, es que, mire, revise usted la literatura internacional sobre el tema, y vea usted que todos los análisis, o una buena parte de los análisis regionales, utilizan esta metodología para evaluar impactos, y también hay un amplio campo de utilización en temas de carácter nacional. Dice, no, cuesta mucho, no está en nuestro escenario volver a producir matrices de insumo-producto. El paso del tiempo nos demostró que pues, era indispensable volver a generar esa información, que incluso es una herramienta fundamental para garantizar la consistencia de los sistemas de cuentas nacionales. Entonces había muy escasa información. Los métodos para el gran obstáculo que teníamos los investigadores
para construir modelos multisectoriales es que una parte fundamental de esos modelos, que son las matrices de insumo-producto, requieren información, al menos matrices nacionales, para poder trabajar con ellas y empezar con el ejercicio de regionalización. Los métodos directos pues, no son viables porque tienen un costo elevado y tienen una duración en el tiempo también dilatada, de manera que son prohibitivos. Entonces, frente a esa circunstancia, hubo algunos ejercicios que se hicieron en economías regionales en los Estados Unidos, en Washington, en Pensilvania, en el Reino Unido, pero digamos que rápidamente se abandonó la idea de construir por métodos directos, mediante el levantamiento de información con encuesta, las matrices regionales de insumo producto. Y surgieron los métodos indirectos y los métodos híbridos. Parte de la motivación a entrar al tema es que yo tuve oportunidad de revisar un artículo de Fleck, Weber y Elliott. Por cierto, Fleck nos visitó aquí hace un par de años, en 2 ocasiones, y ese artículo propuso un nuevo método de regionalización mediante el uso de coeficientes de localización. Y ese método de regionalización me pareció sugerente y empecé a trabajar con las matrices raciadas por Tencate y el método de regionalización planteado por Fleck. Esa era la circunstancia en las condiciones de arranque, pero ¿cuál es el contexto actual y por qué estoy convencido de que hacia adelante hay un campo amplio y abierto para trabajar en esta materia? Pues hay una serie de consideraciones que quisiera comentarles en este momento. Unas tienen que ver con la abundante oferta de información que tenemos a nuestro alcance en el presente, el surgimiento de nuevos métodos de regionalización, nuevas propuestas metodológicas para regionalizar matrices nacionales por métodos indirectos, nuevos procedimientos y recursos para evaluar su desempeño, nuevas formas metodológicas para evaluar los métodos de regionalización y bases de datos comprensivas que permiten hacer una valoración también del desempeño de estos métodos. Porque la gran dificultad para evaluar la calidad de los métodos de regionalización es que necesitamos tener contra qué confrontar los resultados obtenidos por los métodos de regionalización y ver si los coeficientes que estimamos por esos métodos o los multiplicadores que estimamos por esos métodos están cerca o lejos de los valores reales observados. El problema es que contra qué comparamos, porque lo que hace difícil construir matrices regionales por métodos directos es que cuestan mucho y se requiere mucho tiempo para construirlas, entonces no tenemos contra qué comparar, o no teníamos contra qué comparar. La situación es diferente ahora. Vamos a precisar un poco en qué sentido es diferente. Tenemos también avances en los procedimientos de construcción de métodos híbridos y hay ahora, a diferencia de lo que ocurría hace 20 años, y aquí están presentes en vivo algunas de las personas que fueron formadas en el manejo de estas herramientas, hay recursos humanos y de cómputo que no teníamos hace 20 años y ahora los tenemos. Bueno, hablemos de la oferta de información muy rápidamente. Ahora tenemos lo que no teníamos hace 20 años, matrices de insumo-producto construidas con la metodología de Naciones Unidas. Tenemos cuadros de oferta, de utilización, márgenes de comercio, márgenes de transporte, toda la gama de información que se requiere para la construcción de las matrices nacionales de insumo-producto. Tenemos los censos económicos, con acceso a registros de los cuestionarios de materias primas consumidas y productos elaborados por establecimientos económicos representativos.
Disponemos de las cuentas por sectores institucionales, tenemos información del PIB de entidades federativas, tenemos información de exportaciones por entidad federativa y tenemos las bases de datos de las encuestas nacionales de ingreso o gasto o de la encuesta nacional de ocupación y empleo. Toda esta información nos da los elementos necesarios en materia de información para construir modelos regionales por métodos indirectos y por métodos híbridos. Y en cuanto a los nuevos métodos de regionalización, pues también hay nuevas propuestas. Ya hablé de la propuesta inicial de FLEG. Esa propuesta ha ido siendo modificada. Hay dos trabajos, uno del propio FLEG y otro de una investigadora alemana, Julia Kowalewski, que hacen algunas aportaciones, algunas mejoras al método de estimación de matrices regionales por procedimientos indirectos propuesto por FLEG y otros. Y hay otra propuesta metodológica que desarrolló también un investigador alemán, Tobias Cronenberg, para hacer regionalización de matrices en formato tipo A, es decir, matrices que incluyen dentro de las transacciones intersectoriales y de demanda final, tanto la parte de oferta doméstica como la parte de oferta foránea. El método de FLEG se aplica para matrices en formato tipo B, es decir, matrices que tienen en la parte del cuadro de transacciones intersectoriales y la demanda final únicamente lo que es la parte de oferta doméstica. Las importaciones se manejan agregadas por separado en la parte inferior de la matriz. Entonces, nuevas propuestas metodológicas a los métodos de regionalización basados en coeficientes de localización simple, coeficientes de localización de industria cruzada, el coeficiente semilogarítmico de Raun. Se agregaron los de FLEG, los de Cronenberg, la modificada de FLEG. Y bueno, pues aquí el problema era cómo evaluar esos métodos si no tenemos bases de datos, o no teníamos en aquel tiempo, en el momento que salió este artículo, bases de datos comprensivas en donde tuviéramos matrices regionales de un país en regiones de distinto tamaño, con distinta composición estructural, que pudieran servir de punto de referencia para hacer la evaluación de los distintos métodos y ver cuál era el procedimiento que nos garantizaba el mejor ajuste. Y entonces en el año del 2008 un par de autores, pues yo creo que son italianos, ¿verdad?, por el apellido, Andrea Bonfiglio y Francesco Celli, ellos hicieron una propuesta de hacer una construcción de matrices reales, entre comillas, de insumo producto, regionales y nacional, a través de un procedimiento de simulaciones estadísticas con una metodología tipo Monte Carlo, ¿no? Entonces hicieron corridas aleatorias de matrices para construir matrices regionales y nacionales, y contra ese punto de referencia comparar todos los métodos indirectos disponibles. Hicieron la evaluación de los métodos de regionalización con ese procedimiento. Y unos años después, en 2011, por cierto, vino FLEG a presentarnos este trabajo aquí al centro. FLEG y Tomo, un investigador finlandés, estuvieron los dos con nosotros, tuvieron la oportunidad de contar con la base de datos de Finlandia. En Finlandia hicieron matrices, construyeron matrices regionales para las 20 regiones de Finlandia, y tenían también la matriz nacional, y entonces había matrices calculadas por métodos directos que servían de punto de referencia para evaluar los distintos métodos indirectos. Y eso hicieron FLEG y Tomo en el caso de Finlandia, y después
replicaron el ejercicio en el caso de Corea del Sur. Corea del Sur también, el Banco Central publicó los multiplicadores regionales para las distintas regiones de Corea, y entonces tienen un benchmark contra el cual hacer la valoración de los distintos métodos. Y lo interesante es que en los tres casos, los dos ejercicios de evaluación que se hizo de los métodos en base a datos duros y el ejercicio que se hizo en base a la simulación Monte Carlo, en los tres casos hubo convergencia en cuanto al resultado sustancial de cuál era el método indirecto que garantizaba el mejor ajuste. Bueno, estos autores reconocen que es un punto de partida, que esas estimaciones pueden mejorarse mediante la incorporación de información complementaria, y eso es lo que se conoce como métodos híbridos. Y hay herramientas que son útiles en la construcción de métodos híbridos. Michael Ladd, en este trabajo del 2001, nos propone una estrategia de 5 etapas para la construcción de matrices por métodos híbridos, y estos autores alemanes, en un artículo del 88, desarrollaron una metodología para identificar en una matriz de transacciones intersectoriales, una matriz de coeficientes, aquellos coeficientes o sectores de actividad económica estratégicas que determinan la estabilidad de los multiplicadores. Porque hay trabajos previos de Jensen y West que muestran que errores en los coeficientes de transacciones que no son significativas, que no son estratégicas, no inducen un sesgo de error importante en los multiplicadores. Entonces hay que concentrarse, pues ahora sí que en el filetito, ¿no? Es decir, los sectores y transacciones estratégicas para optimizar el ejercicio de obtención de información complementaria. Esta es la propuesta de Ladd. Ellos lo que dicen, primero, los métodos estrictamente indirectos son los que están basados en los coeficientes de localización, los que ya les hablé ahorita, el de Cronenberg pudiera ser caracterizado como un método indirecto. El RAS no es un método indirecto. El RAS es un método para actualizar matrices nacionales, fue construido con ese objetivo. Después empezó a aplicarse para hacer regionalizaciones, y entonces lo que se hace es escalar la matriz nacional con dos vectores, el de compras de insumos intermedios y el de ventas de insumos intermedios, y se escala la matriz para adaptarse a la dimensión regional. Pero no son propiamente métodos indirectos, porque requieren información complementaria. Entonces lo que propone Ladd es, bueno, primero, regionalizar con el mejor método indirecto disponible. Segundo, identificar sectores y transacciones estratégicas para optimizar el ejercicio de obtención de datos complementarios. Tercero, esa identificación se puede hacer con esos procedimientos desarrollados por Chinky y Stagley. Cuarto, insertar esos datos en la MIP regional calculada en la etapa 1. Y quinto, ajustar con el método RAS. El método RAS permite balancear las estimaciones obtenidas con la incorporación de información directa, pero lo que se recomienda es utilizarlo hasta el final del proceso. ¿Por qué? Porque si empleamos la matriz nacional como punto de partida y la escalamos con los vectores de compras y ventas intermedias, lo que ocurre, y esta es una hipótesis a demostrar, es que aumenta el sesgo en las estimaciones. No es lo mismo, el método de ajuste biproporcional hace un escalamiento de todo el renglón
o de toda la columna, entonces mueve todos los coeficientes del renglón o la columna, y no es lo mismo hacer ese movimiento con un coeficiente que es muy superior al real, que hacerlo con un coeficiente que está más cercano al valor real. El sesgo el riesgo de sesgo es mayor en el primer caso que en el segundo. Yo por eso creo que es mejor primero regionalizar, luego incorporar información complementaria y luego balancear con el RAS. Y no usar el método nacional, meter información complementaria y balancear de entrada y escalar a nivel regional. La otra razón es que la estimación previa de coeficientes regionales, bueno, reduce ese riesgo, y la identificación de sectores y transacciones estratégicas nos permite optimizar el esfuerzo de obtención de información directa. Entonces pensamos que este es el procedimiento más adecuado para construir los métodos híbridos. El otro elemento, recursos humanos y de cómputo. Bueno, pues hay egresados a partir del 96 al 2016 del CICE, han egresado alrededor de 120 personas tituladas con el grado de maestro en ciencias, con grado de doctor en economía regional, y todos han recibido en mayor o menor medida un entrenamiento en el uso de estas herramientas. Lo mismo ha ocurrido en otras instituciones, en el Colegio de la Frontera Norte, en la Universidad de Guadalajara, en la propia Universidad Nacional. Entonces, hay en México en la actualidad una cantidad abundante de recursos humanos que no está siendo adecuadamente empleada para el manejo de estas herramientas y sobre todo vinculada con la parte de toma de decisiones, que ahorita voy a hacer un comentario breve sobre el particular. Tenemos equipos de bajo costo, elevada capacidad de procesamiento, multiplicidad de paquetes y programas de cómputo y recursos humanos calificados. Y tenemos información y tenemos metodologías. Entonces es una época de gran oportunidad para trabajar a profundidad en este campo. Los años por venir, ¿cómo veo los años por venir en esta área? Bueno, este es un trabajo, es un libro que a mí me gusta mucho, de Miller y Blair, donde hace una recapitulación de todas las herramientas de análisis de insumo producto, matrices de contabilidad social, plantea también algunos temas de equilibrio general computable. Hay una gran cantidad de recursos de información bibliográfica y de información de gran utilidad para quien quiera incursionar en el campo. Y bueno, ahí lo que podemos ver, parte de la fundamentación de los autores, es que estos modelos, sean modelos de insumo producto, modelos ampliados, construidos con matrices de contabilidad social, o modelos de equilibrio general, computable, son herramientas útiles en el análisis estructural de las economías regionales y debieran ser más utilizados de lo que están siendo en el presente, en el diseño, la formulación y evaluación de políticas económicas, así como en la cuantificación de los impactos de choques económicos. En nuestro país, sin embargo, existe una gran brecha entre la disponibilidad de esa oferta creciente de información y su utilización para las tareas de la conformación de la política económica. La razón es más de carácter político y de estructura política y de funcionamiento de las instituciones que de carácter técnico. En el caso de los gobiernos locales, mi percepción es que tiene más que ver con efectos no deseados de la transición democrática. En el México del centralismo, los gobernadores bailaban al son que les tocaban en los pinos. El presidente nombraba a los candidatos del partido que siempre ganaba, tenía la facultad no constitucional pero muy real de remover al gobernador que no convenía a su proyecto político o que cometía demasiadas barbaridades,
y tenía el control efectivo de la llave de los recursos. Era una llave que llevaba poca agüita, era una manguerita de media pulgada, pero el presidente efectivamente podía abrir y cerrar la llave. Entonces al que se portaba mal, no le convenía cómo se portaba, le cerraba el flujo, y al que quería apoyar, le abría el flujo. Esas herramientas básicas que eran el instrumento de control del presidente en el sistema político presidencialista desaparecieron en el 2000, y poco a poco se fue conformando en los gobiernos de los estados pues una situación parecida a la que privaba a nivel nacional en el país. Pirámides de poder invertidas, donde todo descansa en una sola persona, que son los gobernadores de los estados, con un control muy amplio sobre el ejecutivo, sobre el legislativo, y a los cuales la planeación se les presenta como un estorbo. El único plan que les interesa a ellos es el que cabe en su neurona y en la cartera. Y entonces lo único que nos queda es tener la esperanza de que sean personas que tengan neuronas saludables y carteras no demasiado ambiciosas o grandes. Pero desafortunadamente los mecanismos de selección más bien parecen indicar que la selección es por otro tipo de criterios. Entonces llega gente con neuronas pues muy desarrolladas para impulsar los proyectos que les benefician en lo personal y en el cortísimo plazo, y con grandes ambiciones. Y entonces ahora los gobernadores que han tenido los recursos que no tenían antes, porque ahora las participaciones y las aportaciones han representado un incremento en el porcentaje del gasto de los gobiernos locales con respecto al gasto total, hasta llegar aproximadamente a 1/3 del total. Como resultado del acuerdo que hubo en el 77 de delegación de las facultades fiscales de los gobiernos estatales al centro, se cobra en impuestos centralizados y se participa un porcentaje de esos ingresos a los estados. Y entonces ahora el presidente ya no tiene el control de la llave. Es una llave más grande, ahora ya tenemos una tubería de 2 pulgadas, pero el presidente ya no puede cerrar esa llave. ¿Por qué? Porque son fórmulas predeterminadas. El margen de maniobra que tiene es muy pequeño. Difícilmente nombra a los candidatos de su propio partido y más difícilmente ganan, sobre todo en los últimos tiempos, y ya no tiene la facultad para quitarlos de su chamba. Entonces, ese entramado institucional que ha normado la vida del México presente ha tenido efectos disuasivos muy tóxicos para la capacidad de los gobiernos locales de formular políticas públicas de calidad con visión sistemática y de largo plazo. El gobernador llega viendo cómo va a aprovechar al máximo sus 6 años, haciendo alianzas con desarrolladores para construir puentes en los lugares que le interesa que adquieran valor en los espacios urbanos. De ahí viene el desorden que tenemos en los espacios urbanos en el México moderno, esa ampliación, ahora sí que a lo tonto, de las ciudades, con grandes lotes baldíos, que complica enormemente la funcionalidad de las ciudades. Pero ustedes pueden seguir la traza de quiénes fueron los gobernadores si siguen el precio de la tierra. Si la tierra subió, estamos hablando aquí ya en lenguaje muy local, aquí en el norte de la ciudad, pues bueno, el gobernador fue Enrique Martínez, ¿verdad? Si subió en el Parque Metropolitano, el gobernador fue Rogelio Montemayor. Si el valor de la tierra subió en Derramadero y en Arteaga, el gobernador, o los gobernadores, porque ahora ya es en paquete, fueron Humberto y Rubén Moreira. Entonces uno puede seguir la traza de los proyectos que realmente les interesaron. Y obviamente esos proyectos no tienen nada que ver con la planeación, con una visión estratégica de mediano y largo plazo. Entonces me dirán, bueno, entonces ¿qué sentido tiene hacer esto?
Pues ahora más que nunca, porque si no lo hacen ellos, hay un espacio de oportunidad y hay otro espacio de oportunidad en la transición que puede darse en los próximos años con la entrada en operación del Sistema Nacional Anticorrupción. A partir de mediados del 2017, la Auditoría Superior de la Federación va a estar facultada para auditar los recursos que reciben los gobiernos locales a través de participaciones y aportaciones federales. Y eso cambia las reglas del juego, porque el gobernador ya no va a poder garantizar la caja negra protegida por su auditoría a modo, por su congreso a modo, porque va a haber un ente ajeno que, bueno, tiene sus limitaciones, porque también lo que vemos es que están en la jugada, ¿verdad? 18,000 millones de pesos de exenciones fiscales a empresas que no existen fiscalmente, que no tienen domicilio legal ni están legalmente constituidas, ¿no? Probablemente algunas son las de Veracruz, ¿verdad? Algunas otras las de Coahuila, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, digamos que cada vez es más la presión social a que exista una fiscalización sobre esos recursos, y ese es un área de oportunidad. ¿Por qué? Porque los gobernadores ahora van a empezar a preocuparse por la planeación y ahora van a empezar a preocuparse por las políticas públicas. Van a tener que ser, pues, un poco más sofisticados que en los años pasados, ¿no? Van a tener que ser un poco más cuidadosos. Ahorita, si ustedes ven, pues, cuáles son los perfiles de los secretarios de Estado en los gobiernos estatales, yo les garantizo que sus credenciales académicas no tienen nada que ver. Son las filias partidistas o los favores que se fraguan al calor de la lucha política las que motivan la selección de los personajes que están en las secretarías de Estado. No hay servicio civil de carrera, y obviamente a medida que descendemos en la escala de la institución pública, pues la selección es de capitanes, sargentos, infantería de los ejércitos electorales, y sean azules, amarillos o verdes, ese es el criterio de selección e ingreso de los funcionarios que ejercen la función pública. La importante tarea de estar visualizando horizontes de planeación, estrategias y tener rutas sistemáticas que nos permitan ir construyendo un mejor país. Pero yo creo que hay un área de oportunidad aquí. Ese vacío lo pueden cubrir de alguna manera instituciones como la nuestra, y pues los modelos multisectoriales pueden reducir esa brecha, primero, haciendo un mejor uso de la información disponible; segundo, utilizando técnicas analíticas más adecuadas en su tratamiento; tercero, poniéndolas a disposiciones de los actores involucrados en las tareas del desarrollo regional; y cuarto, ayudándolos a instrumentar políticas públicas más eficientes, con mejores resultados sobre la población objetivo de las mismas. Entonces yo creo que aquí hay una gran área de oportunidad, y pues mi convocatoria es a motivarlos a que trabajen en esta dirección. Nosotros estamos colaborando con académicos de 4 instituciones de educación superior, del Colegio de México, del TEC de Monterrey y las universidades de Coahuila y Nuevo León. El día de hoy está con nosotros la doctora Joana Chapa, que es una reconocida académica en el campo de especialización que nos ocupa, los modelos regionales, los modelos, las matrices de contabilidad social, los modelos de equilibrio general. Muchas gracias, Joana, siempre ha estado muy activa con nosotros. Estamos trabajando en una red de economía regional y urbana. Con el proyecto, desarrollamos en los primeros 2 años un proyecto que se llamó Modelos Interregionales de Insumo Producto de la Economía Mexicana. Construimos modelos para 7 regiones, modelos interregionales de insumo producto. Se publicó un libro con esta información, con aplicaciones en cada región, utilizando esos modelos. Y en este ciclo académico estamos trabajando ya con la construcción de matrices y modelos regionales de contabilidad social.
Las encuestas del ENIC van a ser representativas al ámbito estatal a partir del 2016. Ya tenemos información de exportaciones a nivel de entidad federativa, entonces tenemos los dos principales componentes de la demanda final para trabajar en los modelos regionales. Bueno, ya no hay tiempo les quería platicar un poco el resultado de ese ejercicio, pero ya me tomé todo el tiempo y un poco más. Espero que no haya sido demasiado aburrido, pero espero que sí haya motivado a algunos de los jóvenes que están ahora desarrollando su maestría, su doctorado, a que incursionen en este campo de especialización, de economía regional, que son los modelos regionales multisectoriales. Muchas gracias por su atención.